es la maestra Nidia Ojeda, que la conoces, yo creo, imparte la clase de filología con su grupo de quinto, entonces tienes quinto y séptimo semestre de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas. Bueno, sí. Es investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, donde desarrolla sus trabajos en la línea de antropología lingüística. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Recibió el premio Humberto Jiménez Moreno por la mejor tesis de doctorado en lingüística. Y como les decía, afortunadamente hemos tenido el gusto de contar con su presencia y con sus conocimientos en algún curso intersemestral que diste de antropología lingüística, ¿verdad? Principalmente. Bueno, pues los dejo con el doctor Castillo y con Anaís. Muchas gracias. Primero quiero agradecerle a la doctora Pilar Maínez la invitación y a todos ustedes que estén aquí en este espacio para que me den la oportunidad de dar a conocer parte del proyecto que estamos realizando en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y también para poder establecer un intercambio con ustedes. Siempre es bueno y nos gusta siempre mucho poder expresar, comentar lo que hacemos, lo que conocemos y tener puntos de vista desde otras disciplinas, a pesar de que, bueno, la antropología lingüística es un área que se ha orientado hacia ciertos campos. Cada vez vemos a través de lo que investigamos la necesidad de establecer vínculos con otras disciplinas dentro de las ciencias sociales y humanistas principalmente. Y creo que el poder intercambiar con ustedes algunas ideas va a ser también para mí muy rico, ¿no? Darnos cuenta también de lo que nos hace falta por analizar. De hecho, bueno, yo quiero comentarles que sí, efectivamente, como comentó la doctora Pilar Maínez, nuestro campo dentro de la antropología lingüística, en especial, se ha orientado, yo me he orientado más hacia lo que me interesa es la documentación de lo que son las prácticas culturales y el conocimiento tradicional, principalmente con grupos indígenas de nuestro país. Yo trabajo en la Sierra Norte de Puebla y todos mis proyectos se han centrado hacia allá, hacia esta área, donde ya hace más o menos como 20 años he estado trabajando para documentar estas prácticas y es parte de lo que quiero mostrar con ustedes. También a través de la antropología lingüística nosotros nos hemos vinculado para documentar estos conocimientos y estos saberes que tienen estos grupos originarios. Nos hemos orientado también, además de la lingüística y de la antropología, hemos incursionado con los medios audiovisuales como recurso de poder documentar y también difundir a través de estos medios cómo son estas culturas y cómo eran en el pasado también. Entonces el tema, como ustedes ven, es el quehacer de la antropología lingüística y aquí, bueno, podemos hablar también mucho. Ustedes creo que ya conocen algo acerca de lo que es este campo. Sin embargo, voy a tratar de resumir algunas ideas centrales de lo que es la antropología lingüística. Lo primero que quiero comentar es que, bueno, como decir antropología lingüística, estamos pensando en la tradición de la antropología que ha incursionado o ha aportado en este campo, que tiene que ver con, más desde el punto de vista de estudiar las culturas, los grupos, determinados grupos, y principalmente lo que ha aportado mucho es en el trabajo de campo, cómo llevar a cabo un trabajo de campo para registrar estas prácticas culturales, estos conocimientos. Y de ahí, bueno, tenemos toda la experiencia que ustedes conocen de Franz Boas. Boas fue de los primeros en principios del siglo pasado, que decía que era importante cuando uno trataba de estudiar una cultura que no conoce, a la cual no pertenece, lo primero que tenía que hacer era conocer su lengua. Lo más
digamos que él decía, es aprender su lengua, no conocerla, sino aprender la lengua, porque dice que a través de la lengua que hablan las culturas es como una ventana para acceder a su pensamiento. Entonces por eso decía que era muy importante conocer las lenguas que otros hablan o de las culturas que nosotros estudiamos, y a partir de ahí exigía que, bueno, había que establecer una serie de métodos de acercamiento con las culturas, con los grupos, y bueno, de ahí fue surgiendo lo que llamamos como el método etnográfico, que implica registrar, ¿no? Registrar las culturas. Vinculado a eso, por la importancia de conocer y estudiar las lenguas, se vio la necesidad de la importancia de la lingüística, que a través de los métodos lingüísticos nos permite estudiar también las lenguas, de tal manera que estas dos tradiciones, entre lo que es la antropología y la lingüística, en sus dos métodos, se fue desarrollando esta perspectiva que conocemos como antropología lingüística. Es importante decir que cuando Boas, a principios del siglo pasado, se daba cuenta que muchas lenguas y culturas indoamericanas, del norte principalmente, estaban casi por desaparecer, veía que había pocos hablantes, que estaban relegadas, desplazadas por el dominio, ¿no?, de los europeos. Lo que él planteó era que era necesario documentarlas, documentar sus prácticas, sus tradiciones, los textos, la parte de la oralidad, y eso fue lo que él propuso. Él, digamos que fue de los primeros que empezó a plantear lo de la documentación y la importancia de dejar testimonios históricos de estas culturas y pueblos originarios. En este sentido, cuando él empieza a hacer estudios de distintas lenguas, descubre que las estructuras de las lenguas son diferentes, que las estructuras gramaticales de cada lengua no es la misma. Y después, si las empieza a comparar con las lenguas europeas, se da cuenta que efectivamente también son muy distintas. De tal manera que descubre con algunos aspectos que tienen estas lenguas, por ejemplo, gramaticalmente, la forma de definir el tiempo, los espacios, algunas cuestiones gramaticales, léxicas. Se da cuenta que no coinciden estas lenguas con las europeas, de tal manera que él empieza a demostrar que hay una diversidad lingüística en el mundo, comparando las lenguas. Y este es uno de los fundamentos principales de la antropología lingüística, lo que es la diversidad lingüística. Sin negar que hay universales lingüísticos, como dice Chomsky. Chomsky va más hacia el lenguaje, y a través del inglés quiso demostrar que todas las lenguas tienen principios universales, que hay un principio genético y todo eso que ustedes ya han de conocer. Sin negar que efectivamente eso es importante, la perspectiva de la antropología lingüística parte de la diversidad de las lenguas. No todas las lenguas son iguales, no todas tienen la misma estructura, ¿sí? Y si se parte de que a través de las lenguas se expresa el pensamiento, entonces también lo que estaba tratando de demostrar o plantear es que también hay diferentes formas de ver el mundo, de conceptualizar el mundo, y que es a través de la lengua como se puede estudiar. Estos planteamientos iniciales de Boas obligó a estudiar, a demostrar estos principios, y ustedes saben también a través de Sapir y de Ward, fue a quien les pidió que hicieran estos estudios con lenguas amerindias, por ejemplo el Hopi y otras lenguas de Norteamérica, y a través, por ejemplo, de cuestiones como el tiempo, el espacio, trató de compararlos con las lenguas europeas y demostrar que son diferentes formas de concebir el tiempo también, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través de estos estudios que hizo Sapir y Ward, era demostrar estos principios
y de ahí surgió esta hipótesis de la relatividad lingüística. Primero, al descubrir la diversidad lingüística de las estructuras de las lenguas gramaticalmente, y que a través de las lenguas se expresa el pensamiento, demostraron que había un principio de relatividad lingüística más allá de lo universal, ¿sí? Y que había que respetar a las lenguas y cómo son cada una de las lenguas. Incluso Boas desde el inicio planteó que para estudiar una lengua hay que estudiarlas a partir de sus propios términos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó con muchas lenguas indígenas de México cuando llegaron los españoles? Sin negar la importancia que han hecho, sin negar a Sagún y todo, pero que fueron los primeros etnógrafos y lingüistas. Cuando estudiaron inicialmente los misioneros las lenguas indígenas, se basaban en el modelo del español de Nebrija. Entonces mucho de lo que explicaban de las lenguas era con este modelo. Y se ha descubierto que, bueno, que cada lengua tiene sus propias gramáticas, y era lo que decía Boas, hay que estudiar a las lenguas en sus propios términos, de tal manera que esta idea de la relatividad lingüística fue llevando a una serie de hipótesis que planteaba que existe una relación entre la lengua, la cultura y el pensamiento, ¿no? Entonces estaba más allá de la lingüística, más allá de la antropología, implicaba una perspectiva que nos demostrara que hay una relación entre estos tres niveles, de tal manera que llegó a una discusión en esa época muy fuerte, porque todos decían, bueno, pues a ver, demuéstramelo, cómo es esa relación, cómo demuestras que en la lengua está expresado el pensamiento y la cultura, o cómo a través de la cultura vas a demostrar la parte lingüística. O sea, ese fue el primer, y entonces había un cuestionamiento de la relatividad lingüística. Por eso Boas decía, lo que necesitamos son datos empíricos, investigaciones empíricas, comparando ya sobre ciertos aspectos de la gramática de las lenguas indígenas como el Hopi, y comparar con las europeas y demostrar que efectivamente sí son diferentes, tienen estructuras distintas. Y eso llevó ya a una discusión. Por ejemplo, en esa época a los lingüistas quienes rechazaban más esta importancia de la relación lengua, cultura y pensamiento. Ellos decían que no era posible hacer un estudio de ese nivel. Quienes estaban más interesados en estos temas eran los filósofos, los psicólogos, los literatos también, los que les interesaban las lenguas como géneros, pero ellos eran los que más criticaban esta relatividad lingüística, porque decían, bueno, era una propuesta muy determinista, de que la lengua determinaba el pensamiento, la cultura la lengua, y que era muy determinista, pero que además no había datos empíricos, que había que demostrarlo. A partir de ahí surgieron las investigaciones empíricas sobre estos temas con lenguas indígenas, comparándolas con lenguas europeas, y me parece que esto fue lo que fue definiendo lo que es la antropología lingüística. Actualmente, bueno, ya contamos con datos de estudios comparativos sobre campos semánticos, sobre diferentes campos semánticos. Incluso algunos han incursionado en métodos experimentales comparando las lenguas a nivel gramatical, y me parece que, bueno, ya por ejemplo en los años 60 empiezan a surgir campos de la antropología lingüística, como algunos que voy a presentar más adelante, como lo que se llama la etnociencia, la etnosemántica, la etnografía del habla, donde trataban ya de demostrar con estudios realizados con distintas lenguas que sí hay una relación entre la lengua, la cultura y el pensamiento, y demostrando la importancia que tiene la hipótesis de la relatividad lingüística. ¿Sí? Como decía, más allá de también demostrar lo importante que es la universalidad